Hola, mi nombre es Betty Ortiz Lara, soy estudiante de la licenciatura en Nutrición Aplicada y hoy vamos a hablar acerca de la farmacología y cómo se relaciona esta con la nutrición. Para entender mejor este tema es importante primero definir qué es farmacología y podemos definirla como la ciencia que estudia el origen de las acciones, propiedades y efectos de los fármacos en el organismo, entendiendo como fármaco a la sustancia que modifica las funciones biológicas para prevenir o tratar ciertas enfermedades. Por otro lado, tenemos la definición de nutrición. La nutrición es la ingesta de los alimentos en relación con las necesidades dietéticas de nuestro organismo. Se puede considerar una buena nutrición cuando existe una dieta equilibrada acompañada de ejercicio físico regular. Una vez definido estos dos conceptos, podemos hacernos la pregunta de qué relación existe entre la farmacología y la nutrición. Para explicar esto, podemos decir que algunos medicamentos pueden afectar el estado nutricio del paciente, alterando el efecto terapéutico, la ingesta de los alimentos y el metabolismo. O de manera adversa, los alimentos pueden afectar la acción farmacológica de un medicamento, ya que muchos alimentos pueden alterar la viscosidad, el pH del medio, la solubilidad y la forma química del fármaco. Como nutriólogos, uno de los primeros puntos que debemos tomar en cuenta son las vías de acceso, es decir, el medio por donde va a ser suministrado el fármaco. De este modo podremos identificar en dónde afecta la estabilidad o disponibilidad de los componentes del fármaco en el organismo de nuestros pacientes, sobre todo porque muchas veces se comparten las rutas para la digestión, la absorción y la liberación al torrente sanguíneo. Todas estas vías se puede decir que son el camino para el destino final del fármaco. Existen diferentes vías de acceso, entre las que podemos mencionar son las enterales o entéricas, que se colocan directamente en el tracto digestivo. Entre ellas tenemos la oral, que se aplica por medio de la boca, sublingual, debajo de la lengua, y rectal, como su nombre lo indica, por el recto. Otras de las vías son las parenterales, suministradas a través de inyecciones atravesando varias capas de piel o de las membranas mucosas. Entre ellas está la intradérmica, que se aplica justo debajo de la epidermis, la intramuscular, que se aplica en las fibras musculares, la subcutánea, que actúa en el tejido adiposo, y la intravenosa, que se aplica directamente en sangre. Existen algunas otras vías como la tópica, la nasal, la oftálmica, la intraósea, la ótica y la inhalatoria. También es importante entender los mecanismos de acción. Se puede decir que los mecanismos de acción es el camino que el fármaco va a tomar de acuerdo a su propia estructura química. Para que los fármacos puedan cumplir su objetivo final, deben presentar dos propiedades, afinidad y eficacia. La afinidad es cuando el fármaco se une a un receptor, entendiendo por receptor a una macromolécula celular que generalmente está compuesta por proteínas. De esta manera se da el complejo fármaco-receptor. Por otro lado, la eficacia es cuando el fármaco ya se encuentra unido al receptor y por lo tanto podrán generar un estímulo y una respuesta en consecuencia. Es importante destacar que existen dos tipos de fármacos, derivados de estas dos propiedades, es decir, de la afinidad y de la eficacia. El fármaco agonista, que son los que activan los receptores para obtener la respuesta deseada, y el fármaco antagonista, que son los que impiden que se active el receptor, bloqueando la activación del fármaco agonista e incluso no permite que entren otros tipos de fármacos. También existe la biodisponibilidad, y cuando hablamos de biodisponibilidad debemos pensar en el metabolismo del fármaco, es decir, los cambios químicos y biológicos que suceden en las células del organismo por acciones del fármaco. Este metabolismo puede variar por diferentes factores, por ejemplo, la edad, la genética, los hábitos alimenticios, los contaminantes en los alimentos, algunas patologías, condición fisiológica del paciente, condiciones ambientales y la interacción con otros fármacos. Todo esto puede potenciar o reducir la acción del fármaco. Ahora veremos las ramas de la farmacología. Se dividen en dos, farmacocinética y farmacodinamia.
La farmacocinética estudia los procesos mediante los cuales el fármaco puede ser asimilado por el organismo y este proceso en conjunto se denomina LADME, es decir, la acción del fármaco. El sistema LADME es la ruta que los fármacos siguen desde que son administrados. Por sus siglas comprenden los procesos de liberación del principio activo, la absorción del principio activo en la circulación desde el lugar de administración, la distribución del principio de la sangre a los tejidos, el metabolismo, que es la transformación del principio activo, y por último, la excreción, que es la salida del fármaco del organismo. El sistema LADME estudia los fármacos en función del tiempo y la dosis. Por otro lado está la farmacodinamia. A diferencia de la farmacocinética, que solo estudia la ruta de acción del fármaco, la farmacodinamia estudia también las acciones del fármaco a diferentes niveles, como pueden ser molecular, celular, tejidos y órganos. Por último, rectificaremos la interacción entre medicamento-alimento y la interacción entre alimento-medicamento. Para comprender esto, es importante aclarar que generalmente una interacción se considera un efecto negativo, es decir, cuando la actividad del fármaco se ve modificada a tal grado que se requiere reajustar la dosis. Las interacciones se pueden presentar ya sea bien porque los alimentos retarden o inhiban la absorción y la acción del fármaco o viceversa, que los fármacos afecten la biodisponibilidad o utilización de los nutrientes. Un ejemplo de esto es cuando una persona se encuentra en un tratamiento para el reflujo y le es suministrado omeprazol. El omeprazol tiende a dificultar la absorción de la vitamina B12, la cual la obtenemos de los alimentos de origen proteico. Este es un ejemplo de la relación que existe entre la farmacología y la nutrición. Es así como finalizamos nuestro tema de farmacología y la relación que tiene la nutrición con esta, no sin antes dar algunos consejos que como nutriólogos siempre debemos tomar en cuenta. Entre ellos, analizar que existen determinados medicamentos que no pueden ser suministrados junto con algunos alimentos, aconsejar los horarios de ingesta de los medicamentos en relación con las comidas, orientar a nuestros pacientes cuando están tomando varios medicamentos a la vez, cuáles pueden tomar en conjunto y cuáles deben tomar solos. Vigilar en todo momento el estado nutricional del paciente y hacer modificaciones en caso de ser necesario. Y por último, como nutriólogos tenemos la responsabilidad de contar con una lista de alimentos y su interacción con los fármacos, así como la ficha técnica completa de cada uno de ellos. Todo esto con la finalidad de potenciar favorablemente el estado de salud de nuestros pacientes.